en este tema, hermano, que titula Perfeccionando a los Santos, basado en Efesios 4, 11 y 12. Miramos a ver tantito, no lo puse, pero ya miramos el miércoles acerca de la necesidad de crecimiento. Vamos a ver si lo tenemos en la memoria. Sigan conmigo. Miércoles hablamos sobre la necesidad de crecer. El reino es como el grano de mostaza, como la levadura en la harina, dijo el Señor. Así es el reino. Y así fue. La iglesia, como 3,000, como 5,000. Es todo completo en la Biblia. Si es que miramos que en las Escrituras no es normal que una iglesia no crece. Eso no es normal. Algo no anda bien, como en la vida de un pequeño que nace y no está desarrollándose. Eso no es normal. Vamos urgente al doctor. Y así es lo que miramos el miércoles. El jueves, hermanos, miramos que Dios desea la providencia de Dios. En su providencia Él desea y ayuda al mismo tiempo que una iglesia se establezca. Lo miramos en la iglesia ¿de dónde? De Corinto, de Filipos. Él ayuda para que esto suceda. De ahí que miramos a través de las Escrituras que la providencia de Dios, no milagrosa hoy en día, desde luego, está actuando para que un grupo de hermanos estén en algún lugar. Usted dice, ¿cómo afecta o cómo no afecta esta verdad en la vida de la iglesia? Pues mucho, porque si los miembros no comprendemos que no es casualidad que estemos juntos, sino que Dios ha provisto y nos ha llevado a que estemos juntos para formar la iglesia en este lugar, va a ser muy fácil que usted quite su membresía y se vaya en cualquier momento cuando algo no le parece, o qué sé yo. Su trabajo es mejor en otras áreas, cualquier interés lo va a quitar. Y usted no está enfocado en establecer la iglesia como debe de ser en esta área. ¿Ve usted eso? Pero cuando usted dice, Dios me trajo y Dios me puso de tal manera que el Señor dijo a Pablo, dijo, habla y no caes porque aquí tengo mucho pueblo. ¿Ve eso? Entonces, hermanos, trasciende la primera lección. Después que miramos la lección de que Dios está interesado y provee que usted, no es casualidad que esté junto para establecer la iglesia como el Señor quiere, abrimos algunas preguntas. ¿Por qué las iglesias hispanas generalmente son de poca membresía? Ausentes los ancianos y diáconos. Con mucho problema de eficiencia. Se pierden los jóvenes. Y muchas otras cosas que no quiero enumerar aquí enfrente, pero que ya sabemos. ¿Por qué? ¿Y por qué muchas iglesias de nuestros amados hermanos americanos son iglesias de 300, 400 miembros con 10, 12 ancianos y diáconos y que no tienen, hermanos, una década ni dos, 1 hasta 2 siglos con generación de ancianos y diáconos y se mantienen ellos organizados así? La pregunta es, ¿y por qué no nosotros? La respuesta es simple. Nosotros hemos fallado, hermanos. Hemos fallado en muchas cosas. Y el intento en esta serie fue promover lo que el Señor quiere realmente de una iglesia local, basados en las Escrituras en todo momento. Y si el Señor ha provisto que estemos juntos, entonces vamos a permitir que el Señor, a futuro obviamente, no de la noche a la mañana, se lleve a cabo lo que Él quiere, establecer la iglesia como Él quiere, de la manera adecuada, siguiendo sus mandamientos. De ahí que miramos en la tercera lección, es que Dios está proveyendo su providencia y nos junta en algún lugar en su tiempo debido para establecer su iglesia, pero también nos enseña que la iglesia es metafóricamente como un cuerpo, donde hay muchos miembros, pero no todos esos miembros tienen la misma función. Lo cual ya dijimos también en la lección, hermanos, de la mañana, de que fallar nosotros en aceptar ese principio bíblico es simplemente fallar en que cada miembro encuentre su puesto de trabajo y desarrolle de acuerdo a sus habilidades. Eso es. Entonces cada miembro tiene diferentes funciones, eso es lo que la Biblia dice. Y hermanos, hay muchos textos que leímos. ¿Son todos apóstoles? No. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el olfato? Y así muchos textos que están confrontándonos con esa verdad. Después de eso miramos, hermanos, también que cada
miembro tiene diferente función, ¿recuerda? Bueno, hay diferentes áreas de trabajo en la iglesia. La misión de la iglesia se sostiene bajo la responsabilidad de cumplir por lo menos 3 áreas, claro, incluyendo el área de la adoración pública. Pero, por ejemplo, el área de evangelización, el área de edificación y el área de benevolencia. Miramos ampliamente ya en las clases pasadas cómo es que la iglesia, hermanos, no es opcional. Si una iglesia local no está cumpliendo con estas 3 expectativas que el Señor espera de ella, está fallando en eso. No está evangelizando. Efesios 3:10, por ejemplo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dado a conocer por medio de la iglesia. ¿Qué va a hacer la iglesia? En Hechos 8, verso 4, iban todos anunciando en Jerusalén por todas partes. Ellos cumplieron. La iglesia en Tesalónica, miramos ya claramente las escrituras, que partiendo de ellos fueron divulgar la palabra. Dijo Pablo, no tenemos necesidad de hablar nada. Así divulgada. La palabra de Dios debe seguir corriendo a través de ahora, de la iglesia. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay ángeles que vengan a hacer el trabajo a la tierra, a San Antonio, Texas, Flower Mound. No, es que la iglesia. Y si la iglesia no estamos anunciando del evangelio, estamos fallando en ese deber, como iglesia. Después, hermanos, si la iglesia no está atendiendo el área de edificación, ¿qué es la edificación? Ya lo miramos claramente. En el capítulo 14, la palabra edificación se repite muchas veces. Hágase todo para edificación. El otro no es edificado. Tú das gracias, pero el otro no es edificado. Y para que tiene esto y tiene aquello, para que hágase todo para edificación. Mucho se estaba sacrificando la edificación por causa de que todos querían hablar en lenguas. De tal manera, hermanos, que la Biblia, la palabra edificación, empieza de Efesios capítulo 4, verso 11. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es. Así es que en esa área es amplia también. Unos trabajan dando clase a los recién bautizados. No enseñar las primeras lecciones básicas a un recién bautizado es destinarlo a que se pierda. La iglesia no tendrá retención. Bautizará 10 y si acaso se queda uno. Pero si la iglesia hace bien su trabajo, lo más seguro es que se queden 10 y uno se vaya. Es muy posible. De tal manera, hermanos, en edificación, ¿qué otra cosa? Bueno, todo lo que la iglesia hace, por ejemplo, preparando otros, el maestro prepara otro maestro, el director de himnos prepara otro, el evangelista, 2 Timoteo 2:2, también prepara otros que sean fieles y idóneos. Entonces todos estamos trabajando en edificar la iglesia. Todo, no es asunto del predicador solamente. Que la iglesia crezca en número, en conocimiento, en madurez, en amor, etcétera, etcétera. Y esa es una área que habla bien claramente la Biblia. Y por último, el área de benevolencia. ¿Qué significa esto? Que la iglesia es capaz por sí misma de suplir sus propias necesidades. Lo vimos en Hechos capítulo 4, verso 32. Lo miramos también en Hechos capítulo 6, versículo 1 adelante. ¿Verdad? Cómo es que ante el crecimiento de la multitud se abrió el área de la necesidad de las viudas. Y dijo el apóstol, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Hay que encargar de este trabajo a 7 varones y nos prestiremos el ministerio de la palabra, que es la evangelización. Y hermanos, estas áreas están bien definidas, muy definidas, solamente no lo sabemos cuando no lo enseñamos o alguien no nos lo enseña y no lo estudiamos. Pero la iglesia local, cuando usted, hermanos amados, que tienen poco tiempo en el evangelio, cuando se bautizan, no era solamente venir a adorar. Hay otras áreas que juntos lograremos hacerlo. Obviamente vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero necesitamos cumplir con esa responsabilidad, esas 3 áreas. Y hay muchas, miraron ustedes la lista que puse ayer o antier, es mucho trabajo que todos juntos podemos hacer. Finalmente miramos, hermanos, por la mañana, los errores. Es de humildes reconocer que la iglesia del Señor de habla hispana, y lo digo así claramente porque yo soy un hispano y mexicano, hecho en México, no hemos cometido errores y tenemos que, primer paso para aprender y corregir y aprender los errores es reconocer de nuestros errores para poder crecer y avanzar hacia donde debemos. ¿Cuáles son esos errores? ¿Recuerda? Sí, no enseñar sobre esas áreas. Segundo,
Y al no enseñar sobre esas áreas, el puesto de trabajo más visible, ¿cuál es? El púlpito. ¿Cuál era el don más atractivo y en que 1 Corintios capítulo 14 y capítulo 12 todos se enfocaban? Las lenguas. Y por eso es que tenemos la escritura: si todo fuese ojo, quisiera que todos hablan lenguas, pero si todos hablan lenguas dicen que están locos el visitante. Todo gira en torno a que todos querían el don de lenguas. Y ese es otro error, ya lo numeramos. O la Biblia lo enumera. Hoy en día, ¿qué se ve más atractivo, hermano? El púlpito. Todo el mundo quiere púlpito. Pero la pregunta es, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son evangelistas? No. Y eso es. Y es duro entenderlo. Pero es el camino hacia la redención. Me refiero a levantarnos de donde estamos. Ese es el camino. Entonces, finalmente, hermanos, estudiamos cuáles son los errores. Esos son los errores. No cometerlos, aprendemos. Por último, en este estudio miraremos, hermanos, en la parte número 5 de preparándonos para ocupar esos oficios. Cómo prepararnos, cómo hacer. Tenemos que detenernos en esta parte y tenemos se llama una disyuntiva. En otras palabras, estamos parados en un camino donde se abren dos opciones. Una, ignorar la primera lección o decir todas las lecciones que hemos escuchado. O dos, ir detrás y encontrar cuál es mi función en esta iglesia local. Eso es. Este estudio, esta parte confrontó a cada miembro en la iglesia en Flower Mound en su debido tiempo. ¿Qué vamos a hacer? O ocultamos todo e ignoramos un sinfín de versículos de la Biblia, o vamos tras nuestro lugar de trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Hermano, recuerde y mire esto, abra su mente. Es verdad, no tenemos un orden de culto en la Biblia, en las Escrituras del Nuevo Testamento. ¿Sabe usted? Y busque desde Mateo hasta Apocalipsis. ¿Dónde está el orden de culto? ¿Dónde dice la Biblia que primeramente tenemos que orar, luego cantar, luego la cena o luego la predicación? Porque muchas iglesias, primero la cena, después la aplicación, primero la predicación, la cena. ¿Por qué? Porque todos entendemos que no hay un orden. Ahora, si una iglesia no tiene un orden que la otra iglesia tiene, está en pecado, está mal. No. Todos entendemos que no hay un orden. Busquémoslo donde está. No está. Pero sí tenemos los mandamientos para ponerlos juntos. Eso sí. Claro que sí. Bueno, sigo ilustrando. No tenemos un orden, un ejemplo de cómo se establecen ancianos. En esta noche alguien me preguntaba, hermano, ¿y qué se hizo para establecer los ancianos? ¿Qué fue el proceso? Bueno, lo explicaba, pero ¿sabía usted que algunas otras iglesias no siguen ese mismo proceso? Simplemente los establecieron. ¿Por qué? Porque no tenemos escrito, como dicen por ahí en piedra, el orden en cuanto a cómo establecer ancianos. Todo el mundo lo sabe esto. Pero aunque no tenemos el orden escrito, tenemos ¿qué cosa? Requisitos para los ancianos. Y ejemplos de una iglesia con ancianos y diáconos. Tal es el ejemplo de Filipenses 1:1. A la iglesia de Dios que está en Filipos con los obispos y los ancianos. ¿Se fijan eso? Bueno, la cuestión es cómo hacerlo. Otro ejemplo. No tenemos, y eso es lo que estamos persiguiendo, no tenemos un plan de cómo encontrar cada uno en nuestro lugar de trabajo. Decía por la mañana, hay una hermanita que tiene muchos años, hermano, ¿sabes que yo tengo tantos años en el Evangelio y nunca he podido encontrar el lugar ¿qué es mi lugar de trabajo? Si soy mano, si soy ojo, pie, ¿qué soy yo en la iglesia? ¿Para qué soy buena? Bueno, no tenemos nosotros cómo encontrar exactamente escrito, decir, esto es para esto. No tenemos un ejemplo, cómo encontrar mi talento, como luego se dice. Pero lo que sí tenemos es 4 diferentes áreas de trabajo donde tenemos que cumplirlo y que tengo una habilidad, la tengo. Si, como decíamos, ¿se acuerda acerca de los talentos de Mateo 25? El que tiene 5, el que tiene 2 y el que tiene 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Pero cada uno tenía.
La cuestión es, hermanos, que nosotros para algo servimos en la iglesia. La cuestión es que no hemos podido encontrar. Y no hay un plan exacto escrito cómo encontrarlos. Bueno, prosigo ilustrando. Por ejemplo, en el arca de Noé. Se mandó hacer el arca de Noé. A Noé no se le dijo, por ejemplo, con qué cortar y transportar la madera. ¿Se fijan? Eso no le dijo. Pero le dijo qué clase de madera debería ser que hiciera un arca. Dijo un hermano, a lo mejor fue a Home Depot y encontró herramientas. Bueno, no había Home Depot. Pero lo hizo. ¿Ves esa parte donde no está escrito? Ok. A Noé no se le dijo cómo hacer el arca, pero sí le dijo las medidas, lo ancho y lo largo. Cómo le dijo a trabajar la madera, etc. Cómo hacer los 3 pisos, pero le dijo que tenía que hacer los 3 pisos. Con qué untar la brea, pero le dijo que lo calafateara con brea. Y él dice, hermano, para mí que es una brocha de hombre. No. Pero algo usó, ¿me explico? Allí no hay ley, pero allí hay que hacerlo. Estamos captando la idea, yo sé que sí. Bueno, así también nosotros, de la misma manera, hermanos. No se nos dice cómo encontrar nuestra habilidad o talento o lugar de trabajo en la iglesia, pero se nos dice que tenemos diferente capacidad y que cada uno tenemos diferente función. Romanos 12:4. Se nos dice claramente. Eso sí, es ineludible. No se nos dice cómo encontrar nuestra habilidad, pero en la iglesia local, pero sí se nos dice que la edificación es importante. Que no se puede dejar a un lado y decir, yo estoy haciendo esto, pero no hay edificación. Es necesaria que yo, con lo que yo edifique la iglesia. Ya lo miramos toda esta semana, bueno, todos los días de la mitad de la semana. No se nos dice cómo encontrar nuestra habilidad o lugar otra vez, pero sí se nos dice que hay 4 áreas donde trabajar. Bueno, hermanos, una cosa muy importante que no podemos, antes de atender la respuesta, no podemos pasar por alto. Lo que sí se requiere, y son cosas esenciales para los que van a ocupar lugares, oficios de trabajo, lo que sí se requiere es fidelidad. Y note bien cómo innumerables textos lo presentan. Por ejemplo, cuando usted va a Hechos capítulo 6, verso 1 a 6, ¿qué dice? Buscar hombres, ¿qué? De renombre, hombres fieles. Ese es el punto. No es cualquier, hermanos. Usted si va a Hechos 6, verso 7, buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, número 1, llenos del Espíritu Santo, número 2, 3, y de sabiduría, 3 características. Así usted puede mirar cada uno de estos textos y mirará fidelidad, fidelidad, fidelidad y fidelidad. Ahora bien, 1 Corintios 4:2, se requiere que los administradores de Dios, tengan a los hombres por servidores, administradores de Dios. Pero se requiere, versículo 2, que los administradores de Dios sean hallados fieles. Ese texto lo he leído muchas veces. ¿Ok? El hermano que acompañaba a los hermanos llevando la ofrenda, 2 Corintios 8:18, dice, cuya fidelidad hemos repetido muchas veces. La viuda que iba a ser sostenida, 1 Timoteo 5:10, pero que se requiere que la viuda sea no menor de 60 años y que haya lavado los pies de los santos, etc. Y ahí entra la fidelidad, versículo 10. Varones para prepararlos, ya lo leímos también, 2 Timoteo 2:2, hombres fieles e idóneos, que enseñen también a otros. Y así, hermanos, las esposas de los diáconos, 1 Timoteo 3:11, las ancianas de Tito 2:3, deberían ser ancianas, fieles en todo, va a aparecer esta frase, fieles en todo, maestras del bien. Así es que, hermanos, una cosa que sí se requiere es esto. Hermanos y hermanas que van a atender y ser capacitados para atender en la iglesia, cualquier área, se requiere fidelidad. Eso es muy, muy importante. Recuerde esto acerca de los nuevos predicadores, un breve repaso, lo que hice en la mañana. Entre tanto, que ocúpate en la lectura, la exhortación, enseñanza, preparación. Y aquí llegamos, hermanos, a una pregunta. Yo sé que se la harían entre la semana. ¿Dónde y cómo puedo prepararme? Esa es la pregunta. Si alguien dice, hermano, mire, así como usted no captaba la visión un día, que trabajó muchos años en la predicación en México, pero no se lograba las metas, ¿verdad?, que el Señor quiere para la iglesia. ¿Okay?
¿Qué es eso? Ya lo dijimos. Crece y luego de pronto decrece. Y cuando ya cree que estamos bien, nos dividimos, se van otros. Bueno, usted ya sabe la historia. Pero usted dice, así, ¿sabe qué? Pues hermanos, aquí también, no sé. La pregunta es, ¿quién me va a enseñar a mí? Y si no tenemos un evangelista bien preparado, ¿quién lo va a preparar? ¿Cómo llegar allí? ¿Cómo llegar allí? Primero, hermanos, las Escrituras nos presentan esta realidad. Hay dos elementos, fuentes que deben de venir de ahí, la preparación para cada miembro de la iglesia, cada hermano que quiera trabajar. Y primeramente es el evangelista. Y explico por qué. El evangelista. Usted cuando lee, por ejemplo, textos muy conocidos ya, y solamente júntelos y vaya en busca de una respuesta y la va a encontrar. Por ejemplo, cuando usted lee Tito 1:5, que ya leímos también, creo que en una de estas tardes, noches, por ejemplo, explicaba acerca que los requisitos para los ancianos no se dieron a una iglesia a través de una carta universal, de una carta local, se dio a través de la carta personal a un evangelista que es Timoteo y a un evangelista que es Tito. Bueno, cuando eso sucede, hermanos, cuando eso sucede de Tito 1:5, es Tito y es Timoteo quien se mira a ellos, por ejemplo, entrenando evangelistas, 2 Timoteo 2:2. Tito 1:5 le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Quién va a promover? ¿Quién recibió los requisitos? Un evangelista. ¿Quién va a promover los requisitos de los ancianos? El evangelista. El evangelista tiene mucha acción en este rol de que una iglesia se establezca con ancianos y diáconos. Mucho. Por las razones obvias que estamos mirando. Así es que si la iglesia va a recibir orientación, capacitación, debe ser el evangelista. Pero alguien me pregunta, ¿y qué si el evangelista, hermanos, no está capacitado? ¿Qué vamos a hacer? Buena pregunta. Bueno, hermanos, para Dios siempre hay respuestas. Yo quiero confesarle en esta noche que si servidor no hubiera salido de México, de la congregación donde yo estaba, casi aseguro que esa iglesia, no sé qué pasaría, pero no tendría ancianos ni diáconos. No podía inclusive yo entender eso que estoy hablando ahora. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, 2 años bajo el edificio, el techo de la iglesia de Westman, la iglesia americana, y a Dios gracias, mirándolos trabajando, preguntándole lo que yo no sabía, poniéndome el cronómetro en serio y siendo humilde. Yo no sé, me trajeron, según ustedes, para establecer la iglesia, pero yo quiero establecer una iglesia, no como en la colonia Treviño, ¿sí? Palomo, en México, no, como la iglesia que son ustedes, porque creo que aquí está, esa es la iglesia. Entonces, hermano, la clave está en que me puse en serio y dije a los hermanos, yo quiero aprender, quiero saber. Entonces, la respuesta es simple. Hoy en día, a un evangelista que quiera hacer eso, hay una iglesia donde pueda ir y ser capacitado, que vaya 1 año y sea miembro de esa iglesia. Sí, hermanos, muchas iglesias fieles en este país. Haga eso simple. Haga un plan, vaya. Y el evangelista dice, y si dejo la iglesia solo 1 año, hermanos, ¿qué van a hacer? Como decía, es preferible que dejes la iglesia sola 1 año y hagan lo que puedan en 1 año y tú regreses capacitado para llevarlos al triunfo y la victoria. ¿Me explico? A que toda la vida te la pases con 10 o 11 y batallando y con mucho problema. Un plan alternativo. Busque capacitación, hermanos, desde lejos. Y ocasionalmente visite a los hermanos. Busque un buen evangelista que le lleve a donde ese evangelista llevar una iglesia. No vaya con un hermano que no puede mostrar lo que él no puede dar. Y estoy siendo a veces será muy duro, pero esa es la realidad. Cambios y decisiones difíciles provocan cosas grandes. Eso es. Entonces, hermanos, lo que vive en la Escritura, en la Biblia, es que eso es el evangelista, va a capacitar a la iglesia. Y ese evangelista no está capacitado, debe capacitarse. A veces el tiempo, lo que platicamos, el tiempo nos dice, es que yo tengo tanto tiempo, sí, y nos hace creer que ya estamos aptos y nadie me tiene que enseñar. Eso no es verdad. Eso no es verdad.
De tal manera, hermanos, yo tenía unos 20 años predicando, yo me di cuenta que realmente no sabía. Como aún no sé, sigo aprendiendo. Entonces, el primer medio, mis amados hermanos, miembros de la iglesia, es su evangelista. La segunda es la iglesia organizada. Una iglesia con una amplia experiencia puede dar orientación y preparación a evangelistas no preparados o a hermanos miembros. Puede hacerlo. Un hermano me dijo, hermano, me recomiendo entonces que vaya a una iglesia organizada y trabaje con ellos. Ellos también tienen sus propias luchas, sí, y sus propios problemas. No son perfectos, pero tienen la organización que nosotros no tenemos. Y le digo, sí, puedes ir. 1 o 2 años capta pronto la idea y tu capacitación. Pero debes volver con nuestra gente. No te quedes allá, porque es más fácil quedarse allá que regresar, ¿verdad? Ahora, ¿y por qué digo esto, hermano? La iglesia, los textos los hemos visto ya en las clases pasadas. Expliqué que no... El lugar de preparación de nuevos evangelistas no es un instituto como se llama iglesia para predicadores. No, es la iglesia. La Biblia no habla de una institución fuera de la Biblia que prepare a obreros. Entonces, 2 Timoteo 2:2, ¿qué sucede? Recuerda por la mañana la transición de la verdad y capacitación. Pablo tomó Hechos 16:1 y 2, tomó a Timoteo, lo llevó consigo, lo preparó y le manda las cartas, lo deja en Éfeso, 1 Timoteo 1:3, y luego, hermano, dice que siga capacitándole lectura y enseñanza, que su aprovechamiento sea manifiesto a todos, y lo que le dice en el 2:2, tú también ahora prepara a otros, y así sucesivamente. Pero hoy en día, muchos cristianos han abandonado el modelo completo y evitan responsabilidades de la iglesia del propio evangelista. Y eso no es correcto, no es bíblico. Tenemos que hablar, si decimos somos cristianos, hablar donde la Biblia habla, callar donde ella calla. Respetamos la Biblia. Y cuando un cristiano no respeta la Biblia, no tiene nada que tener con la Biblia. Entonces, ¿qué va a pasar? No tenemos la guía de Dios. Así es que, hermanos, ¿cómo, dónde puedo prepararme? Esa es la situación. El evangelista es un medio y la iglesia misma que ya ha alcanzado ese nivel de organización de modelo bíblico, entonces hermanos, ese es el medio hoy en día. Gracias a Dios que lo hay. ¿Cuál sería el caos si no había solución? Que no haya sobre la tierra iglesias organizadas, ni evangelistas o ancianos que preparen a otros. Entonces sí, ya sería el caos, ya no hay respuesta. Pero esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Eso es. Recordando, hermanos, acerca de Timoteo, decía que gracias a Dios que hay un camino y hay requerimientos para que esto sea posible, de que el evangelista no esté perdido, diga, no sé quién es el adecuado para que yo entrene como otro evangelista. Decía que hay 2 requerimientos, fieles e idóneos, y decía la fidelidad la tenía Timoteo, como decían los hermanos en la clase, no solamente Listra e Iconio. Pero la idoneidad tiene que ver con lo adecuado. Un hermano que es adecuado para ese oficio. Así como Dios dijo del hombre que estaba solo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y esos son 2 requisitos. Así es que no estamos perdidos, hermanos. Dios espera, hermanos, Dios espera que todos nosotros trabajemos en estas áreas diferentes, como explicaba. Y lo que puede uno ceder, ahora le explico un poquito más adelante, hermanos, un poquito más adelante. Nosotros tenemos que hacer algo. Quiero explicarle, bueno, qué hacer ahora cada uno. ¿Qué hacer? Esto ya lo vimos. ¿Qué hacer para cada uno? Aquí está. ¿Cómo encontrar? ¿Cómo me ayuda? Si no es, recuerda eso. Dios le dijo a Noé que la calefatarás, pero no le dijo cómo untar la brea. Dios le dijo, por ejemplo, nos dice nosotros, nos dan los mandamientos para ofrendar, para la cena, el canto, pero no nos da un orden, cómo acomodarlos. Esto es un asunto ya personal nosotros de cómo los acomodamos. Bueno, de la misma manera, alguien dice, hermano, muy bien. Yo ya sé que yo tengo un lugar en la edificación, en la benevolencia o en la evangelización. Ok, ya entendí. Bien. Pero ahora la pregunta es,
¿Cómo prepararme? Ya lo entendí. Le voy a decir a mi evangelista y si no, pues que se vaya y se prepare y lo venga y nos ayude. O si no, vamos a una iglesia y regresamos y vamos a hacer eso. Pero hay solución. Ok. Ahora, la pregunta es, yo soy Pánfilo y yo quiero saber cómo encontrar mi lugar de trabajo. Pero usted dice, bueno, usted dice que no, que hay un lugar, pero Dios no me dice cómo. Escúcheme esto, aunque Dios no le dice cómo, quiero que usted vea lo que yo vi y muchos de nuestros hermanos miramos en las escrituras, cosa que nuestro hermano Greer en Tennessee encontró y miró en la escritura, gracias a Dios por ello. Y quiero compartirlo con usted en esta noche. ¿Cómo encontrar mi lugar de trabajo? ¿Qué puedo hacer? Comparto con ustedes, hermanos, 3 principios bíblicos que nos ayudan a lograrlo. 3 principios bíblicos. Ahora, debe llamar la atención que estos no son principios de alguien que se le ocurrió, son principios de la Biblia. Ahora, muchas veces nos encontramos guía cuando hay orden. ¿Qué voy a comer? Tomar el pan. ¿Qué voy a beber? Beber de esto, del fruto de la vida. Ok. Nos complace porque es muy específico. Pero ahora, ¿cómo encontrar? Sí, ya sé qué hacer, pero ¿cómo encuentro para que soy bueno? Aquí está 3 principios bíblicos. Y vamos a mirarlos lentamente, esos 3 principios bíblicos. En primer lugar, hermanos, y en esos 3 principios hay una pregunta que usted debe hacerse y que, escuche bien esto, deben ir juntos. Recuerda en el 2:2, 2 Timoteo, ¿cuáles son el requerimiento para un nuevo evangelista? Fidelidad e idoneidad. Ahora, no haga lo que muchos han hecho. Bueno, no es idóneo, pero hermano, pero es cuánto fiel. Vamos a dejarlo. No. Otro dice, wow, cómo habla en público. Pero nomás lo habías de ver cómo se baja del púlpito y cómo rumora, cómo chismea, cómo miente. Hermano, pero habla bien. Fidelidad no vamos a tener mucha atención. ¿Vamos a hacer eso? No. Dios dijo, 7 vueltas a Jericó y se cae. Dios dijo a Naamán, 7 veces en el río Jordán, 3, 4, no 5, 7. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? Amén, 7. ¿Qué hacemos cuando dice el Señor, el domingo hagan ofrenda? ¿Qué hacemos? ¿Decimos el lunes? No, domingo. Vamos a ser congruentes, fieles, idóneos. Así de esta manera, 3 principios, aplícalos. Pero dice, hermano, más hay 2, hermano, no. 3. Y para si quiere encontrar verdaderamente su lugar de trabajo. Número 1, hermanos. Usted debe preguntarse, ¿me siento bien con lo que hago en esa área, en ese área de trabajo, en ese lugar? ¿Me siento bien? Ahora usted se pregunta, ¿y quién metió esa pregunta? La Biblia. El principio bíblico dice de 1 Corintios capítulo 12, que cada cristiano, cada cristiana que esté trabajando en un lugar específico de la iglesia, debe estar feliz y contento haciendo lo que está haciendo. ¿Lo leemos? 1 Corintios 12, versículo 15 y 16. 15 y 16. Dice, si dijere el pie, verso 15, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. La pregunta es, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Recuerda la mañana la clase? Esa fue parte de la clase en la mañana. Dice, de la predicación. Dice, verso 15, dice el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será el cuerpo, sí, pero es un pie inconforme, ya decíamos. ¿Por qué? Porque el pie quiere ser mano, ya se cansó de andar dentro de un calcetín y un zapato y está celoso porque la mano está celando a medio mundo y todo el mundo la ve a la mano, pero el pie nadie lo ve. Sí, sigue siendo del cuerpo, pero es un pie inconforme. ¿Eso es lo que el texto dice? Sí. ¿Y cuál es el trasfondo? Hablar de, ¿cómo se dice? ¿Del cuerpo? No. ¿Cuál es el punto? De que había quienes querían hablar en lenguas, pero no todos tenían que hablar en lenguas. Pero ¿cuál es el punto? Que tienen que estar conformes con lo que hacían. Cada uno Dios repartió a cada uno como Él quiso. ¿Me explico? Hermanos, una cosa muy importante es que cada miembro con lo que hace debe sentirse bien.
¿Cuántos hoy en día tienen un oficio que, ¿en qué trabajas en esto? ¿Y te gusta? ¿Eres feliz con lo que haces? Dice, no, pero me pagan bien. ¿Pero no disfrutas lo que haces? No. ¿Eres feliz con lo que haces? No. ¿Cuántos años llevas? 20. ¿De eso? Ese es un principio bíblico. Muchos no estaban conformes, porque lo que estaban haciendo no lo querían hacer. En segundo lugar, tome nota. En segundo lugar, uno tiene que hacerse la pregunta, hermanos, hermanas. Y esta es muy importante. ¿Edifico a la iglesia con lo que hago? Y hablar de edificar la iglesia, crece. Cada uno de nuestros hermanos crecen. Mi presencia o lo que yo hago los hace crecer en todos los aspectos. Porque la iglesia, la edificación se nota, la edificación, el crecimiento numérico, espiritual, en conocimiento, espiritualidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resultado de lo que hago? ¿Edifico a la iglesia? Porque esa es la consecuencia de nuestra actividad. Tengo que leer 1 Corintios 14, 3, versos 5, 12, 17, 18, 26. Y está hablando, hermanos, de lo mismo que acabo de decir. Para que reciba la iglesia edificación. Prefiero hablar esto para que la iglesia reciba todo el asunto. Y dice, tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. El punto es la edificación. ¿Tiene unos salmos? ¿Tiene doctrina? ¿Qué dice? Hágase todo para edificación. La misma alabanza, el director de himnos, cuando lo hace y lo hace, ejecuta bien, aparte que es sacrificio agradable a Dios, según las Pedro, hermanos, edifica la iglesia con el ánimo, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta segunda es, ¿edifico a la iglesia con lo que hago, sí o no? Eso es bien importante, la consecuencia de la ejecución de la función que tú tienes. Y la tercera, hermanos, la tercera principio bíblico que encontramos en la Escritura es, los miembros piensan lo mismo que yo. Si alguno dice, no, hermano, yo pienso que sí. Bueno, será muy interesante saber qué piensan los demás. Los miembros piensan lo mismo que yo. Recuerde que es mejor una opinión de todos y no solamente de uno solo. Cuando lee usted y yo Hechos 6, verso 3 al 5, ¿quién buscó a los 7 varones? La multitud. Le agradó la multitud y entonces dice la Escritura que agradó la multitud y buscaron y eligieron a 7 varones. Ellos fueron. Ellos fueron. Hermanos, hay una cosa que obviamente a veces yo creo que no es permitido y no se podría hacer, yo no sé, tiene que ser muy cuidadoso en lo que uno hace. Pero imagine por un momento esto, que si en un rol de una iglesia que tiene rol de predicadores, tienen 5 predicadores, o 5 hermanos que colaboran predicando, mejor dicho, y que usted pusiera una notita con los 5 nombres en la mano de cada hermano y cada hermana y cada visitante, y le dijera, y póngale el 1 al 10, a cada uno cuánto le das en cuanto a edificar, y dígale qué es edificar. Edificar dice, aprendí, entendí claramente. Si era un texto de gozo, me gocé. Es un texto de reprensión, me redarguyó, me corrigió. Tiene el efecto. No me durmió, no me entretuvo. Excelente, le doy un 10. ¿Qué sucedería, hermano, si se hiciera esto a toda la iglesia? Piensa en eso. Piensa en eso. Por eso es que los hermanos conocían en la multitud estos 7 varones. Y es entonces, hermanos, que las Escrituras nos presentan claramente que no es cuestión de solamente mi perspectiva. Estoy leyendo el 14:24 ahora, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y es que lo que todos hacemos, sabemos perfectamente bien, hermanos, quién edifica y quién no. Piensen en eso. Por eso decía, necesitamos urgentemente que todo esté en debido orden para que funcione. Para que funcione, hermanos. Estos principios, créanme, hermanos, son indispensables. Ahora, déjenme permitir decir una cosa más. Cuando dije que estos son principios
y que deben ir juntos, así como la fidelidad, de unidad, y hay varias cosas que deben ir juntos, como los elementos de la cena van a ir juntos, y hay muchas cosas que van juntos, que no pueden separarse. Los elementos de Efesios 4, verso 1 en adelante, alguien nos ha querido separar últimamente, que un bautismo y un Señor, y que el bautismo aquel sí es bueno, que está regado entre el mundo religioso. Es gran error de hermenéutica bíblica. ¿Cómo es que el bautismo anda por ahí extraviado y solamente el Señor se reserva a la iglesia de Cristo con los salvos? Qué cosa tan tremenda. Todo va junto. Ahora, hagamos un ejercicio. Hermanos, alguien dice, bueno, mira, ok, sí me di cuenta y la hermandad sabe que edifico, porque sabes que todos dicen, hermanos, yo entendí, yo aprendí, se salieron gozosos, salieron entendiendo, etcétera, y yo lo sé. Y sabe que piensan lo mismo, que sí edifico, ok, pero sabe que hay un problema. ¿Cuál? Yo no disfruto lo que hago. Hay una hermanita allá en México y me sorprendió una cosa que me dijo. Se me acercó en una serie de lecciones bíblicas hace unos 17 años y me dijo, hermano Barrera, ¿puedo hacer una pregunta? Le digo, sí, hermana, dígame. En la iglesia donde yo me reúno hay un grupo pequeño de hermanos y no hay predicador. Y sabe una cosa, que mi hijo solamente es cristiano y mi hijo tiene una habilidad para hablar en público y se le entiende perfectamente bien, pero ha pasado algo. Últimamente me puso muy triste y le dije, hijo, nos predicas excelente, casi nos hace llorar, es bien bonito como predicas eso. Y dijo, yo les digo lo que ustedes quieren oír, porque yo no siento enfrente lo que yo estoy diciendo, pero como no hay más tengo que hacerlo. ¿Qué piensa usted? ¿Debería seguir predicando? Falta un principio, hermanos, falta un principio. No somos robots, alguien dijo por ahí en unos días de estos. No. Por eso cuando usted ve que estamos en la clase y yo descubro y yo miro y digo a la iglesia en Flower Mound Peters con el hermano, yo me emociono, estoy mirando lo perfecto del plan de Dios, la palabra de Dios, y si yo no me emociono, hermanos, ya no hay corazón en lo que hago. Yo estoy contento, amo mi trabajo, pero vamos a cambiar las cosas. Sucede que sí, amas, dice hermano Barrera, ama lo que haces, pero ¿sabes qué? En toda la lista de los 15, 20 personas o 30 que estamos escuchando, no te entendemos. Es pesado oír tu sermón. Queremos que termines y nos vayamos. La verdad, discúlpame. No quiero lastimarte, pero te amo y tengo que decirte la verdad. Y sabes que no aprendo algo nuevo. Aunque hay tantas profundidades, riqueza de Dios, no sé. La pregunta es, ¿debe hermano Barrera seguir predicando? No edifica. Las tres juntas cosas son elementales, mis amados. Ama lo que hace, no está inconforme como el pie que quería ser mano o como la oreja que quería ser ojo. No. Ama, está contento. Por más mínimo y pequeño el trabajo que haces en la iglesia, en cualquier área, y no apareces en la cena, eres aquel chofer que lleva a la hermanita al hospital, y es aquel que trabaja en benevolencia con el diácono que designó la iglesia, y tú estás ahí trabajando y trabajas mucho. Hermanos, dale honra y gloria a Dios, porque esa es tu habilidad. Te gusta y hay resultados y todos piensan lo mismo que tú. ¿Me explico lo que digo? Gracias a Dios que no nos dejó desprovisto cómo encontrar nuestra habilidad, nuestro talento. Hermanos, qué hermoso. Por último, rápidamente, cada uno, después de mirar estos tres principios bíblicos, haga un repaso, vaya por el culto público y digo, ok, me siento bien, los demás piensan lo mismo, edifico la iglesia cuando doy anuncios, dirijo cantos, dirijo oraciones, leo escritura, ayudo en la cena, lo hago correctamente, etcétera, etcétera. ¿Tengo los tres elementos juntos? En la evangelización, envío cartas de cortesía y eso me apasiona. Reparto folletos, visito a un visitante y le digo gracias por haber venido y vengo gozoso, amo este trabajo. Y si hay edificación porque la gente viene y se bautiza, está viendo resultados. Todos piensan lo mismo, hermanos, están juntos los tres elementos bíblicos en la evangelización, y entonces la iglesia empieza a crecer en el área de edificación. Clases para adultos, clases para diferentes grados de niños, hermanos recién bautizados, y cada uno hace y es efectivo porque el hermano está creciendo y aprendiendo el nuevo y el maestro es efectivo en lo que hace y dices, muy
excelente, pero ama el área de ser un maestro. ¿Me explico lo que digo? Entonces, hermanos, cada uno, hermanos, debemos ir haciéndonos esta pregunta. Por último, esto es importante, y es que no se trata de mí, se trata de la iglesia. Se trata de la iglesia. No me siento como en lo que hago, pero no hay quien lo haga. Recuerda eso, ya lo dije. No edifico a la iglesia, pero me gusta mucho predicar. Oh, me apasiona. Se me duermen, pero apasiona. Debe dejar de hacerlo. La edificación es más importante que sentirse bien consigo mismo. No importa lo que los demás piensen, seguiré predicando. Alguien dijo, aunque no me entiendan, lo que hacemos es para Dios y la edificación de la iglesia. Hermanos, por último, espero que estas lecciones hayan sido realmente de edificación para ustedes. Realmente lo digo de corazón. En esta serie hemos aprendido que el Señor constituyó personajes diversos con funciones diferentes a fin de perfeccionar a los santos. Obviamente no todos tienen la misma función. El Señor se involucra y quiere que esta iglesia crezca. El Señor se involucra en su divina providencia de hacer que nos estemos juntos, que nos hayamos conocido cada uno y que estemos juntos para edificar la iglesia que el Señor quiere. Hay diversas funciones, sí, en el cuerpo, pero no todos tienen la misma función. Hay 4 áreas de servicio a través de las cuales la iglesia local cumple su misión, que es evangelización, edificación y benevolencia. Que Dios nos ayude a cumplir como iglesia local lo que Dios espera de esta iglesia. Hay errores, debemos aprender de ellos, que se han cometido a través del tiempo y que no nos dejan avanzar. No los cometamos. Si ya sabemos los resultados, ¿por qué volverlo a hacer? Y por último, hermanos, ¿quiere encontrar cuál es su talento, su habilidad? Use esos 3 principios. Que no falte ni uno. Y verá cómo la iglesia del Señor honra en este lugar grandemente a su Creador. Gracias, hermanos.